En la clase de hoy abordaremos los temas de farmacocinética con sus respectivas etapas y vías de administración. Como podemos ver en la diapositiva, vamos a tratar los pasos que sigue la farmacocinética, como son liberación, absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y finalmente la etapa de eliminación, que es lo mismo que excreción. Y también vamos a comenzar a definir algunas de las vías de administración farmacológicas. Entonces, vamos a iniciar la clase refiriéndonos al concepto de farmacocinética. ¿Y qué es la farmacocinética? Si nosotros realizamos un análisis de la palabra farmacocinética, vamos a ver que etimológicamente es una palabra que deriva del griego, en donde la primera parte, fármacon, significa droga o medicamento. Y la segunda parte de esta palabra, que corresponde a cinético o kinesis, tiene relación con movimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de farmacocinética, podemos definirla como el estudio del movimiento de las drogas o medicamentos dentro del organismo. Bien, si queremos una definición un poco más detallada, también podemos decir que la farmacocinética es el estudio de los procesos a los que el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. En palabras simples, la farmacocinética también puede definirse como lo que el cuerpo le hace al fármaco, en la medida que éste va pasando a través del organismo. Esa es una manera un poco más sencilla de poder comprender e interiorizar el concepto de farmacocinética. Bueno, como mencionamos, este proceso se inicia cuando el fármaco se encuentra dentro del organismo. Por ende, lo primero que debe ocurrir para que este proceso se desencadene es administrar el fármaco al paciente. Por lo tanto, cuando el fármaco se administra, este comienza un viaje a través del organismo. Y este viaje, en este caso, tomando como ejemplo un fármaco que se administra por vía oral, va a viajar desde la boca, llega hacia el esófago, posteriormente va a ir bajando hacia el estómago y el intestino. Ahí va a llegar a la región del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y allí ocurre el primer paso de la farmacocinética. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay una imagen que nos va a ayudar a comprender estas distintas etapas. Y aquí vemos esta primera etapa de liberación, que es lo que estábamos explicando recientemente, donde el fármaco, una vez que ha ingresado al organismo, en este caso vía oral, comienza este descenso y llega a esta primera parte del duodeno, donde se libera. Y esta sería la primera etapa de la farmacocinética. Como ya mencionábamos, el primer paso, que se denomina liberación, ocurre principalmente en la región del duodeno. ¿Y en qué consiste esta liberación? Como el nombre lo dice, y valga la redundancia, se trata de liberar el fármaco de la forma farmacéutica que lo contiene. Es decir, se libera el principio activo, que como ustedes saben,
es la parte del medicamento que va a ejercer el efecto, la acción terapéutica, desde el excipiente que lo contiene. Y que si ustedes recuerdan, el excipiente es esta parte del medicamento que no tiene la capacidad de ejercer una acción terapéutica, ¿ya? Por ejemplo, liberarlo de la cápsula en la que está inserto. Entonces, a esto se refiere esta primera etapa, ¿cierto? De liberación, y posteriormente, como vemos acá, continúa todo este proceso. Ahora, antes de continuar, me parece importante mencionar un aspecto que les va a ayudar a memorizar de manera más fácil estas distintas etapas que habíamos mencionado. Y es que existe una mnemotecnia, igualmente lo vamos a mencionar más adelante, pero aprovecho que está esta imagen acá mostrándolo, y que corresponde a las iniciales de cada una de estas 5 etapas. Por lo tanto, en adelante van a ver que se usa el acrónimo o mnemotecnia LADME para referirnos a estas 5 etapas de la farmacocinética, que corresponden a L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar con las etapas sucesivas. Entonces, una vez que el fármaco se libera, vamos a continuar al siguiente paso, que corresponde a la etapa de absorción. La absorción se puede definir como el proceso en donde el fármaco pasa desde la región donde se liberó tras ser administrado hacia el torrente sanguíneo. Ahora, ¿por qué se denomina absorción? Esto se debe a que para lograr llegar al torrente sanguíneo, el fármaco debe atravesar y penetrar distintas estructuras, distintas membranas. Por lo tanto, ese paso se llama absorción. ¿Ok? Ahora, una vez que el fármaco ha sido absorbido y llega a la sangre, ¿qué es lo que ocurre? Este fármaco va a comenzar un viaje por todo el organismo. Es decir, va a comenzar a distribuirse, que es el nombre de la etapa que viene a continuación. ¿Y a dónde se va a distribuir en este viaje por todo el organismo? Bueno, debe llegar a los tejidos donde tiene que cumplir su función. ¿De acuerdo? A este paso, entonces, como ya mencionamos, se le denomina distribución. Y es el paso del fármaco del torrente sanguíneo hacia los tejidos en los que debe realizar su acción. Ahora, el fármaco, cuando es distribuido, comienza a viajar también hacia un órgano que es el hígado. Y es en este órgano donde ocurre el cuarto paso del proceso de farmacocinética, que es el metabolismo, que también se le denomina biotransformación. ¿Qué es lo que ocurre en este órgano? Aquí el fármaco se metaboliza o se biotransforma en diferentes metabolitos. Un metabolito es cualquier sustancia que resulta del metabolismo. Es una sustancia diferente a la que ingresa a este proceso.
Es decir, el fármaco ingresó al hígado con una estructura específica, con una conformación específica, pero luego de metabolizarse sale de este proceso con una estructura y una conformación diferente. Por eso se le denomina biotransformación, porque esta sustancia, en este caso el fármaco, se transforma. Ahora, este proceso de transformación puede conducir a que en muchas ocasiones este fármaco se inactive en este paso por el hígado, como también en otras ocasiones puede activarse. Hay algunas situaciones en que un fármaco ingresa en una forma que se le denomina profármaco, y es en el hígado donde a partir de este proceso de transformación se vuelve activo, se vuelve un fármaco propiamente tal. Sin embargo, la principal acción que tiene el hígado es volver al fármaco hidrosoluble, como se menciona en la diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco pueda transformarse en una sustancia que sea soluble en agua. Y esta transformación es muy importante porque permite que el fármaco sea más fácil de eliminar del organismo, que es la etapa sucesiva, la etapa de eliminación o excreción. Bueno, como se menciona acá, ocurrido el paso del metabolismo o biotransformación, el fármaco va a viajar y va a llegar al último paso, que es lo que mencionábamos anteriormente, que corresponde a la etapa de eliminación o excreción. Existen distintas vías por las cuales el fármaco puede abandonar el organismo. Sin embargo, se elimina principalmente por vía renal, pero también se puede eliminar por las heces fecales, se puede eliminar también a través del sudor, la transpiración, por las lágrimas, e incluso existen fármacos que pueden eliminarse a través de la leche materna. Aspecto que es muy importante considerar cuando la usuaria de los medicamentos se encuentra en periodo de lactancia, dado que este fármaco, al eliminarse por la leche materna, pudiera pasar al niño amamantado. Bueno, entonces acabamos de realizar un muy breve resumen acerca de lo que es la farmacocinética y cuáles son los pasos que están considerados en este proceso, y que serían la liberación, absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y finalmente la eliminación o excreción. Como ya les mencionaba, esta es la mnemotecnia que se utiliza para que el aprendizaje de los pasos de la farmacocinética sea más fácil, de manera que ustedes pueden recordar estas etapas a través de este acrónimo LADME. Cada una de estas etapas se revisarán de todas formas en las clases sucesivas con más detalle y con más profundidad. Hay otro aspecto importante a considerar dentro del proceso de farmacocinética y que tiene que ver con que no siempre se cumplen o se presentan estas 5 etapas. Si bien se presentan de esta manera
para entender el proceso. Sin embargo, no siempre van a darse estas 5 etapas. Como dice acá, hay muchas veces casos en los que se obvia la liberación y simplemente se cumple el paso de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. O en otras ocasiones se obvia tanto la absorción como la liberación y solamente se toma en cuenta la distribución, el metabolismo y la eliminación. Esto es algo frecuente, como se menciona, totalmente normal, pero va a depender de la vía de administración, es decir, de por dónde ha sido administrado el fármaco. Es decir, dependiendo de la vía por la que el fármaco va a ingresar al organismo, van a presentarse todas las etapas de la farmacocinética o solamente algunas. Por eso, en esta clase es importante que también logremos comprender las distintas vías de administración y por qué no siempre se cumplen a cabalidad todos los pasos de la farmacocinética. También más adelante en la clase, para comprender de mejor manera este proceso, vamos a revisar algunas imágenes tomando como ejemplo un fármaco administrado por vía oral. Tomando en consideración otro de los conceptos a revisar durante la clase de hoy, podemos decir que dentro de las vías farmacológicas tenemos 3 grandes grupos, que son las vías de administración enteral, las vías de administración parenteral y finalmente otras vías de administración. Antes de comenzar a hablar en detalle de cada una de estas vías, primeramente vamos a abordar otros 2 conceptos importantes que son, en primer lugar, la biodisponibilidad y, en segundo lugar, lo que se conoce como efecto de primer paso o también llamado primer paso hepático. La importancia de conocer estos conceptos radica en que se presentan en distinta magnitud dependiendo de las vías de administración. Por lo tanto, todos los conceptos que estamos revisando hoy, vías de administración, biodisponibilidad, primer paso hepático y etapas de la farmacocinética, están íntimamente relacionadas. Vamos a comenzar hablando de biodisponibilidad. La biodisponibilidad se conoce o se define como un porcentaje. ¿Y a qué corresponde este porcentaje? Corresponde a la cantidad de fármaco que llega intacto a la circulación sistémica. Es decir, es el porcentaje de fármaco que queda disponible en la circulación para poder ejercer la acción para la cual está destinado. Ahora, este porcentaje va a depender de las vías de administración farmacológica que vamos a explicar más adelante. Vamos nuevamente a imaginarnos que tenemos un fármaco que se encuentra rodeado por la sustancia que lo contiene, es decir, va acompañado de todos sus excipientes. Como ya hemos mencionado, el fármaco propiamente tal es solo una cantidad del medicamento, una pequeña cantidad, y es esta la que tiene que llegar al tejido
para cumplir su función. Entonces, si pensamos en un fármaco que ha sido administrado por vía oral y recordando lo que ya comentamos anteriormente, este fármaco va a comenzar un viaje iniciando por la boca, bajando por el esófago y llegando al estómago. Es en este órgano donde va a ocurrir una situación importante, y es que ahí tenemos la presencia de lo que conocemos como los jugos gástricos, que es una secreción ácida, y es esta secreción o estos jugos gástricos los que pueden en cierta cantidad atacar o afectar o destruir de alguna manera o inactivar parte del medicamento. Por lo tanto, ahí ya puede perderse una cantidad de fármaco que no va a llegar a ejercer su efecto. Luego de pasar por el estómago y verse afectado por estas secreciones, tiene que llegar al intestino para ser absorbido y finalmente ser distribuido. En todo este proceso que ha tenido que sufrir el fármaco, en ocasiones, como ya mencionábamos, sucede que el principio activo no logra llegar en su totalidad hasta esa región y llega solamente un pequeño porcentaje. Y es ese pequeño porcentaje de fármaco el que va a lograr ejercer la acción para la cual fue administrado. Es ese pequeño porcentaje el que va a lograr ejercer su función dentro del tejido. Y es esa pequeña cantidad disponible a lo que se le llama biodisponibilidad. Por lo tanto, lo que llegue hasta el tejido va a depender directamente de la vía de administración por la cual el fármaco ingresó al organismo. Ahora que ya mencionamos lo referente a biodisponibilidad, vamos a revisar otro concepto importante que es el llamado efecto del primer paso o primer paso hepático. ¿A qué se refiere este concepto? El efecto del primer paso es el metabolismo realizado por el hígado que sufre este agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica, es decir, antes de llegar a la circulación para distribuirse a los tejidos. Entonces, vamos nuevamente a poner un ejemplo en el que tenemos un usuario que ingiere un fármaco por vía oral. Nuevamente vamos a pensar en este viaje que debe realizar el fármaco, en donde ingresa por la boca, baja por el esófago, llega al estómago, donde, como mencionábamos, hay una acción por parte de las secreciones ácidas del estómago y va a llegar a la región intestinal, donde mencionábamos anteriormente esta primera porción del intestino delgado llamado duodeno. ¿Por qué llega ahí? Porque tiene que absorberse y luego distribuirse. Pero acá pueden ocurrir dos situaciones. Uno es que efectivamente el fármaco se absorba y pase directamente a la circulación sistémica, o puede darse otra situación, y es que a través de una vena que se llama vena
importa, antes de ser distribuido, el fármaco viaje al hígado. Es como si tomara un atajo, como si hubiera un bypass, una conexión. Entonces, antes de pasar a la circulación sistémica, pasa al hígado y ahí es biotransformado o metabolizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede suceder? Que el fármaco pueda tener una inactivación o perder potencia de acción antes de llegar a la circulación sistémica. Por lo tanto, no va a poder cumplir la función como la tenía que cumplir inicialmente, porque va a haber una menor cantidad de fármaco biodisponible. Entonces, reiterando, le denominamos efecto del primer paso o primer paso hepático al metabolismo realizado por el hígado o a esta transformación realizada por el hígado que sufre un agente farmacológico antes de que llegue a la circulación sistémica. ¿De qué va a depender que esto ocurra o no ocurra? Va a depender de la vía de administración farmacológica. Pero antes de pasar a ver las vías de administración farmacológica, vamos a resumir los conceptos que acabamos de abordar a través de un ejemplo de un fármaco administrado por vía oral para sintetizar lo que ya conversamos y ver algunos ejemplos prácticos de medicamentos reales y cómo se presenta este proceso de farmacocinética. Entonces, a través de estas imágenes podemos mejorar o complementar la comprensión de los conceptos revisados anteriormente. Tenemos como ejemplo un fármaco administrado por vía oral. ¿Qué quiere decir esto? Una administración del fármaco a través de la boca. Nos vamos a imaginar que este círculo amarillo representa el fármaco administrado, que, como ya mencionamos, ingresa a través de la boca, baja a través del esófago, llega al estómago, donde dijimos que puede ser afectado por los jugos gástricos, que son las secreciones del estómago, y continúa su camino hasta el intestino delgado. ¿A qué parte del intestino delgado? Al duodeno, que es la primera porción. Y acá, en el intestino delgado, como se mencionaba, ocurre la primera etapa de este proceso y que lleva la letra L por liberación, que como dijimos es la liberación, valga la redundancia, del principio activo, que es la parte del fármaco que tiene capacidad de ejercer una acción terapéutica, ¿cierto? Desde la forma farmacéutica que lo contiene. Por eso acá hay una imagen de una cápsula liberando el principio activo. Posterior a ello, viene la segunda etapa que corresponde a la absorción. Acá tenemos la letra A. Y acá les quise poner una imagen de la estructura que se encuentra dentro del intestino delgado y que son las vellosidades intestinales, que son estructuras muy pequeñas a través de donde se absorben sustancias, en este caso los medicamentos, pero también se absorben nutrientes, y que en el centro de cada una de estas vellosidades van vasos sanguíneos. Entonces,
los fármacos se absorben y tienen que atravesar una serie de estructuras. Como decíamos anteriormente, tienen que atravesar, penetrar y atravesar membranas. Y una vez que hacen este proceso, van a llegar acá a los capilares sanguíneos y es así como el fármaco llega a la sangre. Pero antes de continuar con la etapa siguiente, que dijimos que es la etapa de distribución, puede ocurrir esta situación que llamamos primer paso hepático y que no hay que confundirse como otra etapa de la farmacocinética. No corresponde a una de las etapas, pero es una situación que puede ocurrir. ¿Y a qué corresponde esto? A que dijimos que el fármaco había llegado al intestino, al duodeno, ¿cierto? Y se absorbía a la sangre. Y como yo les mencionaba anteriormente, hay una especie de atajo, por decirlo en palabras simples, que es una conexión directa de los vasos sanguíneos del intestino hacia el hígado, por esta estructura que se llama vena porta. Entonces, antes de pasar a la circulación sistémica puede ocurrir este paso. Antes, por eso se llama primer paso hepático. Y acá lo que ocurre es que se genera un metabolismo, una transformación. Y en esta transformación puede haber una inactivación o una pérdida en la potencia de acción, en la capacidad de poder generar la acción terapéutica. Luego, continuamos con la etapa de distribución, en donde dijimos que lo que ocurre es que a través de la sangre el fármaco llega a los tejidos donde debe actuar. Luego, en este viaje, en esta distribución a través del organismo, usando la sangre como vehículo, el fármaco también llega al hígado. Y ahí ocurre el metabolismo, que como ya dijimos, es una transformación del fármaco. Por eso se le llama biotransformación también. Y uno de los principales objetivos, como ya mencionábamos anteriormente, es que el fármaco pueda transformarse en una sustancia hidrosoluble. Y esto va a permitir que pueda eliminarse de manera más fácil del organismo. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa entonces de metabolismo? Como ya les decía, algunos fármacos pueden eliminarse de la misma forma en que fueron administrados. Sin embargo, hay otros que es necesario alterar químicamente para que puedan ser excretados o eliminados por los riñones. Entonces, el metabolismo, que también se conoce como biotransformación, es esta alteración química de fármacos y también de otros compuestos extraños en el cuerpo, cuya responsabilidad es del hígado principalmente. En este proceso de transformación podemos tener sustancias resultantes que sean fármacos que quedaron inactivados, como también algunos fármacos que sean activados en el hígado, que ingresan al cuerpo en forma de profármacos, como veíamos en la diapositiva, y que solo al pasar por el hígado recién se activan y recién pueden ejercer su acción terapéutica. Y por último, tenemos la etapa de eliminación.
Y la eliminación, como veíamos en las diapositivas, puede darse principalmente por vía renal, pero también existen otras vías como las deposiciones o las heces fecales, como el sudor o la transpiración, como el aire exhalado, la vía respiratoria, las lágrimas e incluso la leche materna. Otro ejercicio que nos puede ayudar a comprender este proceso con sus distintas etapas es ver aplicados estos conceptos a la revisión de algún medicamento en particular. Por eso acá les traje como ejemplo un medicamento que todos conocemos bastante bien, que es el paracetamol. Entonces, si nosotros revisamos la información disponible respecto al paracetamol y buscamos el paracetamol administrado por vía oral, podemos revisar la información de la farmacocinética, en donde yo les destaqué en color rojo algunos de los conceptos que revisamos en la clase de hoy. Por ejemplo, acá se habla de el porcentaje de biodisponibilidad, que es del 75 al 85%, que dijimos que es el porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación sanguínea para poder ejercer su efecto. Acá se habla de la etapa de absorción. Se dice que es absorbido amplia y rápidamente. También se describe que el grado de unión a proteínas plasmáticas es de un 10%. Esto lo van a ver con detalle en clases sucesivas, pero corresponde a el proceso de distribución. Vemos también que se menciona que el metabolismo del paracetamol experimenta un efecto de primer paso hepático, que también abordamos el concepto hace unos minutos atrás. También se menciona que el paracetamol se metaboliza fundamentalmente en el hígado y que es eliminado mayoritariamente en la orina. Entonces, al revisar un medicamento y poder identificar las etapas que revisamos hoy, puede ayudar para ir integrando estos conceptos como parte de los conocimientos de este curso. Vamos a ver otro ejemplo. Ya, acá les traje otro medicamento bastante conocido, que es el midazolam. Ustedes acá en la parte inferior pueden ver la fuente desde la cual ha sido extraída esta información, por si gustan revisarla a posterior. Entonces, en el apartado referente a farmacocinética, podemos ver que se menciona que el proceso de absorción es muy rápido, que tiene una biodisponibilidad de más del 90%, que luego de su administración oral, el midazolam experimenta un importante metabolismo de primer paso, siendo biodisponible en un 36%, que se distribuye ampliamente y que se excreta o elimina por vía urinaria. Entonces, de esta forma, nuevamente podemos identificar las distintas etapas de la farmacocinética en un ejemplo de un fármaco real. Por lo mismo, los motivo a buscar información de distintos fármacos
y realizar el ejercicio de identificar las distintas etapas de la farmacocinética para poder ir integrando más fácilmente estos conceptos y comprender cómo se van presentando. Habiendo revisado en detalle las etapas de la farmacocinética y presentado algunos ejemplos, podemos pasar a revisar los conceptos de vías de administración farmacológica. Dentro de las vías de administración vamos a referirnos primeramente a la vía enteral. La vía de administración enteral o central es, como dice su nombre, la vía que pasa a partir del sistema gastroentérico. Si pensamos en la palabra gastroentérica, gastro se refiere a estómago y entérico a intestino. Por lo tanto, es aquel medicamento que pasará por la boca, puede pasar luego por el esófago, estómago o intestinos. Es decir, pasará por el sistema gastroenteral. Ahora, dentro de este tipo de vía, la vía enteral, tenemos 3 vías que son consideradas vías enterales. Y estas son la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, que vamos a revisar en detalle a continuación. La vía oral es el ingreso de un fármaco a través de la boca. Es la vía más cómoda de utilizar, es bastante segura, es práctica y es económica, ya que es el propio paciente el que puede automedicarse. No se necesitan implementos ni insumos especiales, ni tampoco se necesita algún profesional que domine una técnica en específica para poder administrarlo en caso de que el paciente, por supuesto, sea autovalente. Sin embargo, como todas las vías, existen algunas desventajas de administrar fármacos por vía oral. La más importante y la primera a la que nos vamos a referir es que al administrar un fármaco por vía oral puede haber una inactivación a nivel hepático, por lo que ya mencionamos respecto al efecto de primer paso hepático. Otra de las desventajas que presenta la vía oral es que la biodisponibilidad también puede verse afectada y disminuida por la acción de los jugos gástricos, que pueden inactivar parte del fármaco. Otro aspecto muy importante dentro de este tipo de vía y que se considera una desventaja es que si tenemos un usuario que se encuentra con algún cuadro que presente vómitos, esta vía no es la más adecuada porque el paciente a través de los vómitos podría expulsar el fármaco en su totalidad y no poder ejercer su efecto. Posteriormente tenemos la vía sublingual, que se refiere a la administración de fármacos, como vemos en la imagen, bajo la lengua, esperando que el fármaco se disuelva en esa zona sin que sea tragado, sin que sea deglutido. La vía sublingual, como se menciona acá, es bastante característica ya que la absorción se completa sin pasar por el hígado o por el tubo digestivo. Y esa es una de las grandes ventajas
que tiene la vía sublingual. Es decir, el medicamento se pone bajo la lengua y una red de vasos sanguíneos que irrigan esa zona son aquellos en donde se va a realizar la absorción del fármaco. Es decir, los vasos sanguíneos que irrigan en esta región hacen que el fármaco pase directamente a la circulación sistémica. Por lo tanto, aquí no existe el paso por el hígado. Y eso quiere decir que el fármaco no va a presentar las alteraciones derivadas del efecto de primer paso. A raíz de ello, es que la biodisponibilidad de los fármacos va a ser mucho mayor cuando se administran por vía sublingual. Como todas las vías, existen desventajas de administrar los fármacos vía sublingual y la principal es que son pocos los fármacos que se encuentran disponibles para administrarse de esta manera. Es decir, hay un uso limitado de este tipo de medicamentos. Otra de las desventajas es que a raíz de la administración en esa zona pudiera generarse una irritación local. Por último, tenemos la vía rectal. La vía rectal es la administración de un fármaco a través del esfínter anal y es aquella que se utiliza cuando la vía oral no se encuentra disponible. Tomando el ejemplo anterior de un usuario que se encuentra con vómitos, esta va a ser una de las posibles vías de administración. Esta vía tiene una absorción rápida y permite evitar que las drogas se destruyan en el estómago y en el intestino. Ahora, la administración por vía rectal igualmente pudiera recibir el efecto del primer paso. En ocasiones también podría no ocurrir, pero en la mayoría de los casos sí se presenta este efecto de primer paso, pero en una pequeña parte. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas de la administración de fármacos por vía rectal? En primer lugar, que la administración es incómoda para muchos pacientes. También podría presentarse una irritación en la zona del recto y así como mencionábamos que la vía oral no puede utilizarse cuando tenemos un paciente con vómitos, la vía rectal no puede ser utilizada cuando tenemos un usuario que se encuentra con un cuadro diarreico, porque obviamente a través de las deposiciones el fármaco podría eliminarse rápidamente del organismo y no lograr hacer su efecto. Entonces, debemos recordar que tanto la vía oral como la vía rectal pueden sufrir efecto de primer paso hepático y también con ello se disminuye su biodisponibilidad. A diferencia de la vía sublingual, y esto es muy importante, que no sufrirá efecto del primer paso y por ello la biodisponibilidad en este caso es bastante alta. En estas imágenes, a modo de complemento, entonces podemos mostrar algunos ejemplos de las vías de administración enteral de fármacos, donde un fármaco administrado por vía oral podría ser un jarabe, por ejemplo, podría ser un comprimido, una cápsula, en donde esto es lo que ya mencionábamos, ¿cierto?
de sus ventajas, sus desventajas. Y en el caso de la vía sublingual, acá les muestro con mayor detalle estos vasos sanguíneos que se encuentran bajo la lengua y que entonces van a permitir la absorción del fármaco que se coloca en esta zona a estos vasos sanguíneos directamente, sin pasar por el estómago ni por el duodeno, el intestino, ¿cierto? Y por lo tanto no va a haber este paso directo al hígado o primer paso hepático, porque es en esta zona donde el fármaco va a absorberse y pasar directamente a la circulación sanguínea, siendo esto una de las principales ventajas de la administración sublingual de fármacos. Y bueno, acá un ejemplo de administración de fármacos por vía rectal, como puede ser un supositorio, en donde, reiterando lo que ya mencionamos, tenemos, ¿cierto?, las ventajas de usarse en caso de un paciente que presente vómitos. También se usa mucho con pacientes pediátricos, cuando tenemos usuarios con alteración de conciencia, en donde podría ser riesgoso administrar un fármaco por vía oral, pudiendo tener estos fármacos efectos locales o sistémicos.